compasión y bondad nunca fallan, ni por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Queremos en esta tarde prepararnos en nuestro día de oración y quisiéramos brindar algunos motivos de oración y luego tener una meditación de la palabra para luego orar, y que a través de este video cada una de las familias, cada una de las personas que ven este video puedan orar en sus hogares, allí donde están en la cuarentena en este día, y dar gracias al Señor, interceder, pedir al Señor por distintos motivos. Yo quisiera mencionarles a ustedes que nuestro querido hermano Jerónimo, su mamá partió a la eternidad hace 48 horas. Hoy me escribí con él está en su casa, su mamá, los restos ya fueron llevados al cementerio y queremos orar por él, por su familia, por sus hermanos, para que también palpen el amor del Señor, y por su esposa, sus hijos también, para que el Señor los guíe, los consuele en este tiempo, y muy especialmente por nuestro querido hermano Jerónimo. Pedirles también que estemos orando por dos cosas que están hermanadas. Una es todos los donativos, las ofrendas que nosotros recibimos en la iglesia. Con esta situación, obviamente no hay cultos, no hay forma física de recibir esto. Varios de ustedes lo están haciendo, están pidiendo la cuenta para poder transferir allí sus donativos, sus ofrendas, y decirles también que esto nos ayuda y nos va a seguir ayudando para
no solamente los compromisos que nosotros tenemos fijos, lo que se suele denominar las inversiones o mejor dicho los gastos fijos, sino también para la ayuda que nosotros tenemos, que es un gasto variable, es decir, en este tiempo se incrementa y se va a empezar a incrementar más. Hemos estado ya ayudando familias esta semana y pensamos que habrá más por la situación que estamos viviendo, con la mayoría de las empresas en cuarentena, sin posibilidad de generar, de facturar, y eso repercute en todo el ejido social. Así que estas dos cosas están relacionadas y les pido que oremos. La palabra de Dios dice de que no nos va a faltar y que si nosotros tenemos falta de algo tenemos que pedirle al Señor y Él nos da. La historia de la iglesia, la historia de la obra de Dios, de la misión de Dios, de la obra misionera de Dios en el mundo, nos ejemplifica cómo la palabra de Dios se cumple inexorablemente. Así que quisiéramos orar de esa manera y recordar, lo he mencionado varias veces, recordar cómo el Señor a veces nos lleva hasta último momento, pero allí Él contesta nuestras oraciones. Así que por un lado oramos y por otro lado estamos atentos para poder suplir necesidades conforme a nuestras fuerzas. Quisiéramos también orar por toda la situación del coronavirus, por el personal de la salud. Tenemos enfermeras, tenemos médicos, choferes de ambulancia en la nación, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Muchos de ellos son creyentes, son cristianos. Queremos orar también por ellos, para que sus testimonios sean realmente notorios y que con toda abnegación, con todo amor, se puedan llevar adelante todas las tareas de salud. Ustedes saben que el coronavirus tiene algunas cosas, varias cosas que estamos analizando y que seguiremos analizando. Una de las cosas impactantes es que tenemos que estar en cuarentena, alejados unos de los otros, no podemos tocarnos. Qué importante que es cuando uno está en necesidad, cuando uno está enfermo. Quien les habla ha visitado a muchas personas en hospitales, en sanatorios, algunos a punto de partir a la eternidad, a horas de partir, a días de partir. Qué importante es estar al lado del lecho de dolor, acercarse, poner una mano, tomar las manos, tocar la cabeza, orar. Qué importante que es eso. Y estamos privados de eso ahora. Oremos al Señor, que la mano misma del Señor espiritualmente hablando sea una realidad en las vidas de las personas. También no somos ajenos a la situación que el mundo está pasando, no somos ajenos a todo lo que pasó en China, no somos ajenos a todo lo que pasó en otras naciones asiáticas, no somos ajenos a lo que está pasando en Italia. Allí estamos en contacto con hermanos en Cristo también. No somos ajenos a lo que está pasando en España, también tenemos contacto con hermanos. Tampoco somos ajenos a lo que está pasando en los Estados Unidos, en Ecuador. Y nosotros queremos orar al Señor. Y damos gracias, la curva viene aplanada aparentemente en nuestro país, pero sin duda cada persona que parte a la eternidad, ya sea por el coronavirus o por otro tema, qué situaciones para las familias, qué situaciones. Queremos orar por cada familia que ha perdido familiares y queremos prepararnos. Hermanos, estemos preparados. Nosotros confiamos en Jesucristo. Nuestra vida está en sus manos. Tenemos el problema eterno solucionado. Hemos confiado en Él. Sabemos que cuando partimos de este mundo vamos a su presencia, esperando el día bienaventurado de la resurrección. Pero eso no lo sabemos, no lo enfatizamos porque estamos pasando el coronavirus. Eso es parte de una creencia fundamental, valga la redundancia, de nuestra fe. Confiamos en Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz, como estamos recordando de una manera especial en esta semana, Semana Santa 2020, quien fue sepultado y al tercer día se levantó victorioso de la muerte. Se presentó con pruebas indubitables durante 40 días y luego ascendió a los cielos, de donde intercede por nosotros, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, intercediendo por su pueblo. Y la Biblia nos dice que nada ni nadie, ningún poder, ni de la tierra, ni del universo, ni de los cielos, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y en ese sentido nosotros también oramos para dar gracias por esta esperanza. El cristiano está lleno, es rico, el cristiano es rico. ¿Cómo que es rico? Sí, no es rico porque tenga cuentas abultadas en los bancos, si es que la tiene. Es rico porque somos poseedores de un montón de promesas. Nosotros tenemos un banco, es el banco de la fe. Y nosotros tenemos cheques, gracias a Dios, que no van a quedar afectados por el clearing, porque son cheques que están anotados en el libro de cheques del Banco de la Fe. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas que sostienen nuestra vida y creemos de todo corazón que así como Él murió, resucitó, se presentó con pruebas indubitables y ascendió a los cielos, de la misma manera que aquellos lo estaban viendo partir en el Monte de los Olivos, de la misma manera le vamos a ver volver. Qué glorioso día, qué esperanza tremenda. Y decimos también, tal vez podamos hacerlo en este miércoles de oración: ven Señor Jesús, ven pronto. Y oramos entonces por esto, recordamos el hermano Jerónimo, por toda la situación del personal de la salud, oramos por la necesidad de comida, de la gente especialmente, de sustento. Oramos también por todo lo que se viene en cuanto a la repercusión y a la, al peregrinaje de esta pandemia del coronavirus, para que el Señor robustezca nuestras vidas y ponga su mano sobre nosotros. Yo quisiera recordar en esta tarde un pasaje que justamente está inmerso en la Semana de la Pasión. Ustedes saben que la Semana de la Pasión, y si quieren voy un poquito más atrás, las Escrituras apuntan todas a Jesucristo, tanto el Antiguo Testamento con sus 39 libros como el Nuevo Testamento con sus 27 libros, apuntan a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros se llaman evangelios: el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y esos evangelios hablan de todo lo que hizo Jesús. 2 de ellos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, relatan su nacimiento. Juan no relata el nacimiento, pero va hacia la eternidad y hace una introducción teológica. Y finalmente Marcos ya presenta a Jesús en su ministerio, trabajando y realizando la obra para la cual Él vino a este mundo, que también está narrada en todos los otros evangelios. Cuando nosotros tomamos el material de los evangelios, si ustedes quieren, nos circunscribimos ahora al ministerio de Jesús. Como expliqué en el video del domingo pasado, ministerio que duró 2 años y medio o 3 años y medio, dependiendo de si la fiesta que está en Juan, capítulo 5, versículo 1, es una Pascua o no es una Pascua. De todas maneras, podemos pensarlo como un periodo en números redondos de 3 años. Ese periodo está narrado en los evangelios. Hay más material de ese periodo. Jesús vivió 33 años, pero hay más material de ese periodo. Pero dentro de ese periodo, la mayoría del material, es decir, la mayoría del contenido de los 4 evangelios, está puesto en la última semana de Jesús. Fíjense si será importante esta semana que tenemos datos cuadruplicados en los evangelios, vistos de distintos ángulos, por cada uno de los narradores, por cada uno de los evangelistas. Entonces, vale la pena. Nosotros podemos leer lo que pasó en esta semana. El Hijo de Dios, preexistente, se hizo hombre, tomó forma humana en Belén, para poder llegar a este momento, ir a la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y de esta manera realizar, cumplir su propósito, que era la redención de la raza humana. Cuando empieza la semana, nosotros recordamos el día domingo, aunque no hablamos de un pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén, la hemos mencionado en el mensaje, comienza un domingo antes, la entrada triunfal a Jerusalén. El otro domingo en la semana de la Pasión es el domingo de resurrección. Jesús fue muerto en la cruz del Calvario el viernes. El sábado es el día de silencio. Él está en la tumba.
El jueves él instituye la Cena del Señor y entre la noche del jueves y el viernes se producen los juicios, 3 juicios judíos y 3 juicios del Imperio Romano. Lo que yo voy a leer hoy es un pasaje que está ubicado el día lunes después del domingo que se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Y entonces la palabra de Dios dice así, voy a leerlo del Evangelio de Marcos, es un pasaje que también está en el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos empieza el capítulo diciendo cuándo se acercaban a Jerusalén, ¿no es cierto? Sigue ese capítulo en el capítulo 11, versículo 11, y dice, y entró Jesús a Jerusalén, así que no solamente se venía acercando, sino que ingresa a la ciudad de Jerusalén, ciudad amurallada, la cima del monte de Sión. Entonces él ingresa dentro de la ciudad y va al templo, y dice el versículo 11, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania, quedaba 3 kilómetros aproximadamente hacia el oriente de Jerusalén, se fue a Betania con los 12, con los discípulos, con los apóstoles. Y ahora sí, Marcos 11, capítulo 11, versículo 12, dice así la Escritura: al día siguiente, es decir, el lunes de la semana de la Pasión, cuando salieron de Betania, recuerden que habían salido de Jerusalén la noche anterior, estaban hacia el oriente 3 kilómetros, tuvo hambre. Obviamente que el trayecto se hacía caminando. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Después siguen otros versículos, un pequeño párrafo, y el versículo 20, estoy saltando del versículo 14 al 20 en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, dice la Escritura: y pasando por la mañana, esto había pasado un día, pasando por la mañana, ¿qué vieron ellos? Que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, es decir, el Señor había tenido estas palabras contra la higuera y ellos siguieron su camino, vuelven a pasar y cuando vieron la higuera se acordaron. Y entonces dice, Pedro, acordándose, versículo 21, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y termina el texto, lo voy a leer también: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Simplemente quiero pensar brevemente en este texto. Y en primer lugar, decirles, ¿no les llama la atención? Jesús maldice la higuera y los discípulos se quedaron pensando en la higuera. Y si uno no sigue leyendo el texto y se queda con lo primero que leí, cuando Jesús pasa, ¿no es cierto? Y dice, tuvo hambre y vio la higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algo y no había fruto en la higuera. Y entonces Jesús le dice: nunca más coma nadie fruto de ti. Y entonces uno se queda pensando en la higuera. Y empieza uno a reflexionar y dice: qué cosa, ¿no? Qué feo es, qué terrible es no dar fruto, no tener fruto. Pero lo cierto es que cuando Jesús sigue el pasaje, él no se queda con el tema de la higuera. Porque Pedro notó que la higuera se había secado. Y Jesús, en vez de ponerse a hablar de la higuera y de los higos,
y que tenía hambre, va a decirles, respondió Jesús, les dijo, tengan fe en Dios. Porque ellos estaban mirando la higuera, pero Jesús quería que ellos aprendieran el ejemplo que Él les había dado. Ellos estaban mirando en una dirección y Jesús quería que ellos lo miraran a Él. ¿Qué es lo que había hecho Jesús? Ante la palabra de Jesús, la higuera se secó. Y entonces Jesús va a decir, ¿por qué tenemos que tener fe en Dios? ¿Qué conexión hay entre una higuera que no da frutos y que Jesús la maldice y por lo tanto se seca con esto de que hay que tener fe? Lo dice la Escritura. Cualquiera que dijere a este monte, sal de aquí, ponte allá, échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que creyere que finalmente lo que pide será hecho, lo que diga será hecho. Es decir, este pasaje habla de la fe. Fíjense qué importante. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este mar, a este monte, quítate de aquí y vete para allá. Dicen, wow, qué tremendo. Pero que es así, qué importante es creer. La salvación de nuestra vida viene por fe. Nada podemos hacer para ser salvos. Lo único que podemos hacer es traer nuestros pecados al Señor y decirle que estamos realmente arrepentidos, que una vez que nosotros fuimos informados y entendimos que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros nos arrepentimos y le decimos, Señor, gracias por la muestra tremenda de amor que hiciste, perdona nuestra vida y perdona nuestros pecados. Oh Señor, quita la culpa de nuestros pecados realmente. Nosotros estamos mal en nuestro corazón. Por favor, perdónanos y danos el regalo de la vida eterna. ¿Cómo se obtiene el regalo de la vida eterna? Se obtiene por fe. Una vez que uno es poseedor de la vida eterna, allí empieza la vida cristiana. Uno se convierte en un cristiano. Cristiano no se es por ir a la iglesia o por decir en un censo que uno tiene tal o cual religión. O mejor dicho, la religión cristiana en tal o cual acepción. No. Cristiano es aquel que ha confiado en Cristo, que ha confiado en Jesucristo. Entonces el tema de la fe es un tema importante para venir a Jesucristo. Y una vez que llegamos a Él y que tenemos la seguridad de que Él nos ha perdonado, que Él nos ha regalado la vida eterna, que el Espíritu de Dios viene y vino para los que hemos confiado a morar, a vivir en nuestra vida en el momento de nuestra conversión y no nos deja jamás, entonces es allí donde nosotros tenemos esta seguridad de su presencia y de la aplicación de su palabra a nuestra vida. Es importante tener fe, no solamente la fe que nos va a llevar al cielo, sino la fe que va a robustecernos en medio de las pruebas y de las tempestades en este mundo, como en esta instancia mundial que estamos viviendo de la pandemia. En esta tarde, antes de orar, tenemos que entonces saber dónde tenemos que poner los ojos. ¿Qué hago ante la desesperación? ¿Qué hago ante la confusión? ¿Qué hago ante la multiplicidad de ofertas? ¿Qué hago ante la multiplicidad de voces, de mensajes, de comunicados? Paro la pelota y pongo los ojos en Jesús y lo miro a Él. Y la escritura, la palabra de Dios, la revelación verbal de Dios para nosotros que está escrita en la Biblia, no solamente nos habla de lo que Él hizo en la cruz, sino de lo que Él hizo en su ministerio público, en su vida, cómo se comportó Jesús. Por eso dice el apóstol Pedro que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Tenemos que tener fe en Dios y nuestra vida cristiana tiene que transitarse en un sendero, en un camino de fe. Tengo por ahí un cuadrito que tenían mis abuelos maternos. Mi abuelo se llamaba Daniel Daglio y mi abuela se llamaba María Doval. En realidad tenía un montón de nombres en el medio. Y ese cuadrito, en forma paisada, en una madera tallada, dice, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Queridos compatriotas, tal vez me esté escuchando algún
amigo, algún compañero de trabajo, tal vez me esté escuchando algún ex compañero de la escuela o de la universidad. Tengan fe en Dios, queridos, tengan fe en Dios. El tener fe en Dios no nos detiene frente a las adversidades de la vida. Cuando algo se interpone en nuestro camino, ese camino que Dios tiene trazado para nosotros y que tenemos que descubrir entregándole nuestro corazón y confiando en Él, entonces la fe en el Señor, en las promesas de su palabra, nos hace seguir y estar confiados. En segundo lugar, la fe nos ayuda a mirar adelante. Fíjense, ellos venían caminando, Jesús vio la higuera, fue a ver, no tenía fruto, maldijo y siguió. Ellos quedaron con esto, lo vieron cuando volvieron, pero el Señor los saca de ahí, le saca el foco de su mirada de la higuera, la lleva hacia su persona y les dice que tengan fe porque todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes pidan, será hecho. Este pasaje usa la palabra, dice, de cierto te digo, es la versión Reina Valera 1960, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidas, ahora antes era decir, pero en el versículo 24 dice todo lo que pidan orando. Porque esto de decir y de dar órdenes está puesto para el ejemplo del monte. Pero cuando hace la aplicación final está hablando de la oración el Señor. Y está hablando de la fe que hay que tener cuando hay que orar. Guarda, Guarda con el tema de la interpretación aquí. Y entonces el Señor va a decir, todo lo que ustedes pidan orando. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es dialogar con Dios, es pedirle y Él, en ese contacto nosotros lo escuchamos. ¿Cómo lo escuchamos? Cuando nosotros oramos y tenemos la Biblia abierta. Nosotros oramos y hablamos a Dios. La Biblia es Dios hablando en nuestros corazones. Pero aún en el silencio de una oración introspectiva, de una oración confidencial sin sonido auditivo, de nuestra mente, de nuestro corazón con Dios, la Biblia nos dice que cuando nosotros oramos, estamos en comunicación con el Dios creador del cielo y de la tierra. No es moco de pavo esto. Es fuerte. El coronavirus es tremendo, es una tragedia. Me decía una amiga de Italia ayer, se describió la muerte de los ancianos en Bérgamo como la matanza de Bérgamo. Y yo, después sin querer, leyendo algún medio, encuentro el término. No lo estaba buscando, pero volvió a salir. La matanza es fuerte. Pero esto es más fuerte. Porque mi Dios, el Dios de la Biblia, es más grande y más poderoso que una pandemia. Y Él tiene el control del universo. La historia no es cíclica. La historia se encamina hacia el punto final, el punto omega, cuando Jesucristo retorna en gloria para cerrar la historia. Todo lo que ustedes pidan. Va a decir en el Evangelio de Juan, todo lo que ustedes pidan conforme a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Pídanlo con fe. Confíen en el Señor. Digan como aquel en el Evangelio que dice, Padre, ayuda a mi incredulidad. Se te pido esto, Señor. Tengo un enfermo en mi casa, tengo tal problema, tal situación. Vengo, la traigo a ti. No hay. ¿A quién vamos a ir? Como decíamos el domingo, vamos a ti. Señor, confío en ti. Y yo te invito en esta tarde que cuando estemos orando, oremos con fe y oremos con un sentimiento genuino, con un sentimiento de amor, pero el texto dice de perdón también. Si tuviéramos algo contra alguien, que lo perdonemos. Saben que el perdón es sanador. El perdón tiene varias aristas. Vos perdonás a uno que te hizo algo y vos pedís perdón cuando vos hiciste algo a alguien.
Y hay dos vías, dos sentidos. Hacia un lado, desde tu corazón, hacia el corazón de tu prójimo, y desde tu prójimo hacia tu corazón. Cuando ustedes estén orando con fe, qué tremendo, ¿eh? Por un lado está hablando del poder de Dios. El poder no está en el hecho de que yo tenga fe. El poder no está en mi fe. El poder está en Dios. Fíjense que en este caso se habla de alguien en particular. En otros pasajes de la Biblia se habla de que se pongan de acuerdo. Si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo y todo lo que... Pero acá, en este texto, dice cualquiera que dijere. Cualquiera, cada uno puede orar al Señor. Hermano, a lo mejor estás solo en tu casa. En esta cuarentena te tocó estar solo, tal vez tus hijos están casados, tal vez sos soltero, sos soltera. Tal vez porque hay personas que pertenecen a tu familia que salieron de viaje y bueno, quedaron así ahora en este tiempo. Pero la Biblia dice que cada uno, aún en una familia donde haya varios, cada uno que pida al Señor, el Señor lo escucha y el Señor contesta, pero pida con fe. Y si tenés falta de fe, pedile al Señor. Pedile que Él aumente tu fe. Y si vos tenés la fe robustecida, podrán caer a un lado y a otro tuyo, como dice el Salmo, pero a ti no llegará. Confía en el Señor de todo tu corazón y que todas tus angustias, que todas tus inseguridades puedas llevarlas con fe a Él. Y yo los animo a que estos motivos de oración, más otros motivos de oración de esta tarde, los llevemos con fe al Señor. Oramos. Padre Celestial, te ruego que tú tomes esta palabra que hemos recordado en esta tarde y que de esta forma nos ayude, Señor, en nuestro tiempo de oración este miércoles, que nos está introduciendo a la Semana Santa 2020. Querido Dios, queremos orar por todos los que trabajan como personal de la salud, hermanos nuestros, personas de las iglesias cristianas, pero también queremos orar por todos los compatriotas que se dedican a esto, para que tu gracia, Señor, los alcance, los bendiga, los fortalezcas, los cuides. Que ellos también vean tus manos, Señor, como ha pasado en Lombardía y en otros lugares. Hubo un impacto en los mismos médicos. Algunos de ellos partieron a la eternidad, algunos enfermeros, enfermeras, pero ellos vieron tu poder, Señor, vieron tu poder, fueron sacudidos. Oh, Señor, toca a la Argentina, toca a nuestro mundo, que la gente, que nuestros queridos vengan y se entreguen a ti, te vean, Señor, allí en la cruz, pero que vean también que tú saliste de la cruz, que resucitaste y que vas a venir en gloria, y que tú eres el dueño del universo, el Rey majestuoso y soberano. Padre, oramos por el hermano Jerónimo, que está pasando estas horas de luto ante la partida de su madre. Oramos por sus hermanos, por su esposa, por sus hijos. Oramos por otros hermanos que están con dificultades. Oramos por hermanos como mi madre, que están en hogares de ancianos. Señor, para que tu gracia esté con ellos, que no pueden ser visitados, que tu ánimo, que tu presencia levante su ánimo, Señor, en este tiempo. Oramos también por todos los que, Señor, están con necesidades de alimento. Oh, Señor, provéenos para proveer. Ayúdanos en este sentido. Ayúdanos a dar la comida que entra por la boca y va al estómago, que es necesaria. Y ayúdanos, Señor, también a llevar el testimonio de la comida espiritual. Señor, está empezando el hambre físico a tener más intensidad. Oh, Señor, ayúdanos a compartir. Y, Señor, sí te pedimos que tú te manifiestes para que haya hambre espiritual. No quisiéramos que haya hambre de comida material, pero sí que haya hambre espiritual en la nación. Toca la nación, Señor. Toca la nación. Que muchos vengan a ti. Gracias por mis queridos hermanos. La inmensa mayoría puede ver este video, pero algunos no pueden, no tienen medios electrónicos para hacerlo. Yo te pido que de una manera especial a ellos, que en cierta manera se mueven solamente con un teléfono de línea,
tu presencia y la compañía y la oración de los hermanos. Señor, llene su soledad, llene su vacío en este tiempo. Te pido por todos los enfermos de la congregación, los que están con tratamientos oncológicos, que tú te manifiestes, Señor, en medio de ellos con todo poder. Líbranos de accidentes, aunque sea accidentes chicos en estos días. Danos, Señor, la capacidad de hacer todo movimiento, toda acción con seriedad, para que podamos, Señor, liberar los sistemas de salud y dejarlos para todo aquel que necesite por estos temas realmente importantes. Querido Dios, gracias por tu compañía y gracias por tenerte en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias, querido Dios. Por último, oramos por todas las obras misioneras. Bendice a nuestros hermanos en El Bolsón, provincia de Río Negro, en la misión del Bolsón, la misión de Colón, provincia de Buenos Aires, a los hermanos, al pastor Maldonado, Sandra, en El Bolsón, al pastor Jorge Díaz, a su esposa Mabel. Oramos, Señor, también por la obra en San Bernardo, por el pastor Turrisi, por su esposa Mirta. También oramos, Señor, allí por Anabel Gil, por su esposo, pastor también. Pastor Gil, que tú lo bendigas ricamente en todo lo que él está haciendo. Oramos, Señor, por la obra misionera en La Boca. Oramos, Señor, también por nuestros obreros en el norte de África. Oramos, Padre querido, por otros siervos y siervas tuyas que están a lo largo y a lo ancho del país en esta hora. Que tu gracia, Señor, esté con todos ellos y que tú nos permitas serte fieles hasta el fin. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.